Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos a todos los que están presentes. Hoy día estamos en la segunda sesión de este curso estrella de REDCap, patrocinado por LASPAGAN, una herramienta importante, interesante, nueva, que corresponde a nuestro futuro. No solamente futuro como proyectos individuales de cada uno de ustedes, sino probablemente como una herramienta futura que nos dé grandes créditos para la sociedad latinoamericana. Así que a nombre de la Junta Directiva, Comité de Investigación, muchas gracias por su asistencia. Y nuevamente contamos con nuestro profesor estrella invitado, ingeniero Hugo Arroyo, que ya es parte de nuestra sociedad a esta altura. Como les he contado en el pasado, Hugo Arroyo es un ingeniero en software con muchísima experiencia en gestión de datos clínicos, trabajando a distintos niveles, tanto como en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha sido gerente clínico y de gestión de datos clínicos en la red mexicana de investigación clínica de enfermedades infecciosas emergentes. Actualmente jefe de departamento de Informática y Estadística del Centro Nacional de Trasplante y del Instituto Nacional de Cancerología. Por tanto, es un lujo para nosotros poder tenerlo con tan buena disposición para poder ir respondiendo sus preguntas. Tenemos una sesión por delante y al final, por supuesto, tenemos también la oportunidad de ir respondiendo preguntas y entre medio, Hugo, creo que no hay inconveniente si aparece una pregunta puntual de interrumpirte y la resolviendo, sobre todo que más que un curso estructurado, esto es un taller donde vamos compartiendo en forma virtual las dificultades que vayan surgiendo, sobre todo ahora que muchos de ustedes han estado practicando. Así que sin más, le doy la pasada a nuestro ingeniero Hugo Arroyo y muchas gracias por su asistencia a todos los participantes. Muchas gracias, doctor Harris. Buenas tardes, buenas noches a todos los participantes. Seguimos con nuestro taller de REDCap. Como ven en la lámina que está presentada, y sí es importante definir lo que significa REDCap, Research Electronic Data Capture. Es una plataforma de captura de información de datos clínicos. Funciona para cualquier base de datos, pero está enfocada en datos clínicos. Y voy a insistir un poquito ¿por qué usar esta plataforma si puedo usar Excel en un proyecto pequeño? Por ejemplo, si usáramos Excel, tendríamos que tener un control sobre todas estas tablas que ven ahora, que maneja REDCap para un proyecto, que son los formularios, los instrumentos, los CRFs, encuestas en caso de tenerlas, el registro de actividades, la bitácora del movimiento de los registros, los formularios en blanco, exportar e importar información a diferentes sistemas, la gestión de usuarios y de grupos, grupos en caso de tener multicentros en un estudio, los informes personalizados, una interfaz API, variables tipo condicionadas de bifurcación, restricción de campos confidenciales. Todo eso, si se fijan, tendríamos que tener una tabla o una hoja en Excel para poder controlar todo esto. Y además insistir en que no me imagino cómo compartir un documento en Excel protegido con contraseña, estarlo enviando a los investigadores, al coordinador de estudio, a un monitor, tener que manejar toda esta información con una contraseña. Y la calidad de los datos y la seguridad de los datos, pues estaría en entredicho. Si ustedes ya tienen esta plataforma, yo de veras les sugiero utilizarla. Es muy útil, ha avanzado mucho esta plataforma y realmente la calidad de sus datos, de su proyecto, va a ser casi perfecta. Y vamos a seguir entonces con nuestro taller en REDCap. Voy a cambiarme a REDCap. Antes, me permito interrumpir un segundo para recordarles que ya los que se inscribieron ya no es necesario que pongan su correo electrónico ni su nombre tal como quieran que aparezca en el diploma, pero aquellos que no se han inscrito y entraron en este segundo módulo se pueden poner al día viendo el módulo offline que ya está en laspagan.org
Y por favor, entonces escriban su nombre y su correo electrónico aquí para que yo los pueda dar de alta en la plataforma de RedCap. Gracias. Creo que ya se ve la página de RedCap, ¿no? Se ve bien, Hugo. Ok. Bueno, yo ya entré con mi usuario. Ya aquí me dice conectado como hardware@yahoo.com. Estoy en el menú principal, que por cierto, este menú principal cambió en la última versión de RedCap. Es un poquito diferente, pero lo hicieron un poquito más fácil de manejar. Recuerden, tienen capacitación aquí en el botón del medio del menú principal. Tienen capacitación y ahí tienen muchos videos. Recuerden, están en inglés. Videos de 7 minutos, 14 minutos, para aprender a hacer los instrumentos, los formularios, subir la información como un diccionario de datos, desde Excel, para crear los formularios. Entonces aquí tienen muchos módulos que pueden seguir investigando si requieren alguna característica particular de RedCap. Y vamos a seguir con los instrumentos que habíamos creado en la sesión anterior. Habíamos trabajado con el ejemplo de entrenamiento RedCap, que es este. Hice el cursor un poquito más grande en rojo. Sí lo ven así, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Recuerden, una vez que hicimos el proyecto requiere instrumentos, vamos paso por paso. Ya habíamos terminado el primer paso, que tiene la palomita verde. Seguimos en el diseño de los formularios, donde estamos diseñando, vamos a ver qué formularios tenemos. Tenemos datos demográficos. Aquí vamos a modificar datos demográficos. Voy a dar clic en el lápiz que está a un lado de datos demográficos. Y estas son las variables que habíamos agregado. Yo agregué una que no habíamos contemplado, que es importante, que es la fecha en la captura de estos datos demográficos. Esta es la que capturé, la que dice fecha. La voy a revisar con el lápiz para editar. Lo que hice fue agregar el campo fecha. En la etiqueta igual puse fecha de captura, le podemos poner. Está validada como día, mes, año. En algunos otros campos de fecha lo hemos cambiado como año, mes, día. Sería importante siempre tener o siempre normalizar este tipo de datos. Si en la vez anterior, en el campo anterior lo hicimos como año, mes, día, sería importante seguir ese mismo orden. Entonces lo voy a cambiar a año, mes, día. Y el mínimo es a partir de este mes, suponiendo que mi proyecto o mi estudio arranca en este mes. Entonces esto no va a permitir que pongan una fecha anterior al 1 de marzo de este año. Lo guardamos. Y son los campos que ya habíamos capturado en la sesión pasada, que es los iniciales del participante, la fecha de nacimiento, la edad del participante, género, estatura, peso, el cálculo del índice de masa corporal y la raza del participante. Voy a agregar 3 campos más que son muy importantes para un proyecto. Uno es, vamos a agregarlo, como un documento. Vamos a subir en blanco o una especie de plantilla el documento de consentimiento informado. ¿Cómo podemos subir este documento de consentimiento informado? Aquí hay una opción que es... Más abajo, más abajo. Cargar archivo. Más abajo. Ya lo vi. Cargar archivo, perdón. Entonces, este va a ser el consentimiento informado, pero es la plantilla. No es el consentimiento informado todavía por el participante. Entonces, lo vamos a llamar plantilla del consentimiento informado. La variable se va a llamar CI, consentimiento informado. Bueno, plantilla. Y
Le vamos a dar guardar. Ya está el documento. ¿Qué pasa si ahora le damos cargar el documento? Nos va a permitir. Aquí hay una zona verde. Hay nada más que aquí no me parece. No, pero lo tenés que poner en preview, ¿no? Sí, aunque me debería dejar aquí, pero ahorita, bueno, vamos a ver. Vámonos a agregar o editar registros. Vamos a seleccionar alguno de ellos. Vamos a ver sus datos demográficos. Aquí tiene estatus amarillo, que no está verificado. Como no teníamos la fecha de este registro, le vamos a poner la fecha de la sesión pasada, jueves 9. Y aquí en plantilla vamos a cargar el documento. Aquí vamos a seleccionar el documento de la plantilla del consentimiento informado. Lo voy a buscar. Consentimiento informado. Abrir. Ya lo tengo. Si ustedes ven una ventana emergente, ¿verdad? Que dice cargar el documento, plantilla CI. Seleccionar el archivo, ya lo seleccioné. Le doy cargar el documento. Ok, aquí ya tenemos la plantilla del consentimiento informado. Si yo le doy clic en el consentimiento informado, voy a poder ver el documento en Adobe Acrobat. Es un PDF. Ah, perdón. No me va a dejar hasta que nos salve el documento, entonces lo vamos a salvar. Le damos a salvar. Volvemos a entrar al registro. Ahora sí, cuando le dé clic en el consentimiento informado, me va a aparecer el documento, que aquí ya lo tenemos. Esta es la plantilla. Podemos imprimir el documento, dárselo al participante, el participante lo firme y después escanearlo o tomarle una foto para después subirlo en nuestra base de datos. Tenemos que hacer entonces un nuevo campo para subir ese consentimiento informado ya firmado. Entonces nos vamos de nuevo al diseño del formulario, otra vez a datos demográficos y agregamos al final un nuevo campo que será otra vez cargar un archivo y ahora será el consentimiento informado ya firmado. C.I. firmado. Le damos guardar. Ya nos aparece el nuevo campo de consentimiento informado. Voy a agregar un nuevo campo que también es útil en algunos proyectos, que es un campo parecido a las terminales de tarjetas de crédito, que es una firma que se puede hacer con el dedo o con un lápiz electrónico o con un mouse. Vamos a dar esta firma. Lo vamos a llamar firma. Le damos firma también, el nombre del campo, y lo salvamos. Vamos a ver el preview de este documento. Vamos a agregar o editar registros. Chequemos el registro del primer participante, que es el récord ID número 1. Nos vamos al final. Ya tenemos ahí la plantilla de consentimiento informado. Una vez firmado el consentimiento, como les digo, se puede escanear, se puede tomar una foto y cargar el documento, ya el documento firmado. O usar incluso una firma que podría ser aquí. ¿Sí? Esto se va a guardar como una imagen y la van a poder usar siempre y cuando pues, sea la firma autógrafa del participante. Le dan aquí grabar la firma y ya la tienen también la firma en el formulario de este participante. Hugo, ¿Sí?
¿se puede poner una restricción en este campo? Es decir, que si no se completa el campo consentimiento informado, ¿no se puede seguir ingresando datos hacia abajo? Sí, aquí mismo nos vamos al diseño. Incluso no solo, bueno, lo voy a salvar primero. Incluso no solamente en este formulario, se puede bloquear toda la base de datos si no se cumple con este consentimiento informado. Perfecto. No solamente el formulario. Eso lo vamos a ver después, pero ahorita vamos a ver cómo modificamos este formulario para que este consentimiento informado sea un campo obligatorio. Nos vamos al consentimiento informado, editamos la variable y le decimos que es un dato requerido. Perfecto. Entonces, no nos va a dejar salvar el documento o este registro, perdón, si no, vamos a hacerlo aquí, si no capturamos ese consentimiento informado. Vamos a revisar el 1. Aquí no se ha cargado el consentimiento informado, ya firmado, es un campo requerido, ya lo marca como requerido. Si nosotros le damos guardar y salir, nos dice que algunos campos son obligatorios y que requiere el consentimiento informado. Ya firma. ¿Okay? No lo va a salvar, nos dice regresar, el OK es para regresar al registro, o ignorar y abandonar el registro y no lo va a salvar. Pero como les digo, no solamente se puede restringir este formulario, sino se puede restringir toda la base de datos y todos los demás formularios después, mientras no se capture alguno de los registros. Esto también es muy útil para formularios, por ejemplo, de criterios de inclusión o de exclusión de participantes. Si algún participante tiene criterios de exclusión, no debería de poderse registrar ningún otro formulario después de esos criterios de exclusión. Entonces es muy importante también ese tipo de campos restringidos. Vamos a seguir jugando con nuestro formulario, pero ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Nos vamos al menú principal de REDCap, ya sea dándole clic en el icono de REDCap arriba o en instrumentos, cualquiera de los dos. Me voy a ir a instrumentos. En instrumentos me voy a la tercera opción del menú principal, después de inicio instrumentos, crear un nuevo instrumento. Ahí vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo 2 de REDCap. El propósito de este instrumento pues, es igual practicar. Pero ahora no lo vamos a hacer desde cero, vamos a usar una plantilla. Y vamos a usar una plantilla clásica, que es la segunda opción. Base de datos clásica, con 6 formularios, incluyendo el datos demográficos, datos basales, 3 meses y la conclusión del estudio. Voy a escoger a este y crear instrumento. Entonces, por default, nos va a crear, en base a esa plantilla, vamos a ver qué es lo que hace. Si se fijan, lo está dejando como un estudio, como un protocolo transversal, no se ha marcado como longitudinal. Solamente son 7 pasos los que se tienen que completar. Cuando nosotros lo habilitamos como un estudio longitudinal, cambia esto a 8 pasos para completar. Vamos a ver por el momento cuáles son los formularios que creó esta plantilla. Entonces nos vamos a Online Designer, el diseñador en línea, y nos creó los formularios de demográficos, datos basales, 1 mes, 2 meses, 3 meses y el término del estudio. Hoy podemos abrir cualquiera de ellos. Estas plantillas son muy interesantes porque incluyen ya mucha información que se requiere en los estudios, como datos del consentimiento informado, la fecha del consentimiento informado. Si el paciente ya lo firmó, se escanea
Se toma la foto y se sube el documento. Información del contacto del participante. Recuerden que esta es información confidencial, hay que tener mucho cuidado con este tipo de datos. Aquí está el primer nombre, el último nombre, la dirección del participante, el teléfono, el correo electrónico, fecha de nacimiento, edad. Aquí, si se fijan, la edad está calculada de acuerdo a lo que ustedes pongan en la fecha de nacimiento. Aquí algo importante también es la selección de las fechas. No tienen que irse año por año hacia atrás. Rápido escogen un año, aquí con el clic de años. Rápido escogen un mes y ya solamente escogen el día. Una vez que salen de este campo y le dan clic en cualquier otro, aquí debería de calcular. Ah, perdón. No, pero estás en edición, correcto. ¿No? Sí, correcto. Perdón. Acuérdense que tenemos que irnos a saber cómo se ve nuestro formulario en editar o en agregar. Entonces no tiene todavía registros. Vamos a agregar uno nuevo. Por default es el primero. Y aquí nos pregunta todos los formularios que tienen que ver con este participante. Entonces vamos a empezar con los datos demográficos. Ahora sí, vámonos a fecha. Le doy clic en el calendario. Si le doy clic en Today, pues nos pone la fecha de hoy. Le doy clic en el calendario. O incluso lo pueden teclear tal cual como ustedes lo requieran. 1965, el 05 del 12. Una vez que le dan clic en la fecha, en la edad, perdón, ya lo calcula. Y aquí ustedes pueden ver cuál fue la ecuación que utiliza para crear y para calcular estos años. Esta es la manera en que lo calcula. Usa la variable que se llama DOB, Date of Birth. Y la fórmula es esta, round down. Lo redondea hacia abajo y hace la diferencia de esta variable, de la fecha de nacimiento, con el día de hoy y nos lo presenta en años. Esta fórmula ustedes la pueden hacer como ustedes la requieran. No necesariamente tiene que ser la fecha de nacimiento contra el día de hoy, puede ser al inicio del estudio, o directamente a la visita, o a la toma de muestra, o a la toma del medicamento. Aquí está calculada a la fecha de hoy. Y todo esto lo creó en la plantilla. Ponle variables genéricas, raza, etnicidad, en raza, todo esto lo pone en inglés, asiática, blanco, varias razas, blanco, negro, afroamericano, género, y pone estas variables también de la actividad del participante, si fue al gimnasio, qué días fue al gimnasio, se hizo aeróbics por el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esta es otra manera de presentar las variables en una forma tabular, no en una forma lineal hacia abajo de cada una. Vamos a aprender en la siguiente sección, en el siguiente evento, cómo crear este tipo de tablas horizontales cuando tenemos, en este caso, 4 variables con el mismo tipo de respuesta. Son 4 variables, las 4 tienen los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hay una manera para crear este tipo de variables, hacerlas en un grupo y crearlas en una sola tabla, que son mucho más fáciles de manejar para un participante o para quien captura. Tenemos este tipo de variables deslizables, que pueden ser horizontales o verticales. Aquí pueden poner rangos, va de 0 a 100. Ustedes pueden definir también el rango en el que se quiere manejar ese tipo de campo deslizable. Si el paciente ha tomado algún medicamento, en este caso son variables de varias selecciones, pueden seleccionar todas, pueden seleccionar una o ninguna. Igual aquí se captura la altura y el peso y también calcula en un campo calculado el índice de masa corporal, que es un poquito parecida a la que usamos nosotros. Nosotros no le pusimos en la sesión pasada el round
para que se redondee a un decimal. Y es la misma fórmula, el peso por 10.000 entre la altura al cuadrado. Nosotros lo habíamos puesto como altura por altura y aquí también se puede usar el símbolo de potencia elevado al cuadrado. Abajo les explica cuáles son las variables que se utilizaron para hacer esta fórmula. Vamos a salvar, no voy a salvar los cambios. A ver, vamos a ver si me permite. Bueno, sí nos permitió hacer los cambios. Ahora vamos a seguir con nuestro proyecto. Recuerden que este proyecto por el momento sigue siendo transversal. Son 7 pasos solamente. Y son estos formularios los que se están tomando en cuenta. Datos demográficos, basales, mes 1, mes 2, mes 3 y mes. Y el término del estudio. Pero necesitamos, cerca de los datos basales, por ejemplo, qué medicamentos ha tomado y qué dosis. Pueden ser desde ningún medicamento hasta 20 o N número de medicamentos. ¿Cómo podemos hacer ese formulario irrepetible? Vamos a crear entonces ese tipo de formulario repetible. Vamos de nuevo al diseñador en línea. Vamos a crear un nuevo instrumento. Aquí donde dice Data Collection Instruments, creamos un nuevo instrumento. Le damos crear. Y lo vamos a crear después de los datos basales. Es un poquito parecido a como se ve en el formulario. Aparecen aquí unos botones verdes y ustedes pueden ingresar el nuevo formulario cerca del formulario que ustedes requieran. En este caso va a ser basal o puede ser en el primer mes, segundo mes, tercer mes o en datos demográficos. Entonces lo vamos a agregar cerca de o después de datos basales. Y a este nuevo instrumento le vamos a llamar medicamentos. Lo vamos a crear, le damos clic en crear. Y ya se creó, si se fijan, un nuevo formulario con 0 campos por el momento. Lo vamos a editar para agregarle campos. ¿Y qué necesitamos en este formulario? Como les dije, vamos a registrar aquí los medicamentos que está tomando el participante. Entonces vamos a agregar un primer campo. El primer campo va a ser fecha y hora de la toma. Entonces aquí va a ser un campo texto, que en este caso son los que se utilizan para fecha y hora. Y en validación lo vamos a validar como fecha y hora, año, mes, día, fecha y hora. En este caso es con segundos, lo vamos a requerir sin segundos, entonces nos vamos a año, mes, día, hora y minuto. Y este va a ser la fecha y hora de la toma. Eso es todo, lo salvamos. Perdón. Aquí tenemos que darle el nombre de la variable. Fecha, espacio, hora, espacio, toma. Recuerden que una vez que salimos del nombre de la variable, el sistema por defecto, por default, les va a poner un guión bajo. Salvamos. Vamos a agregar un nuevo campo, que va a ser el nombre del medicamento. Y a este le vamos a llamar med. Solamente med. Y es una variable de tipo texto, sin validar. Salvamos. Vamos a agregar 2 campos más, que es la presentación. Vamos a ponerle la presentación del medicamento. Ahí. Me presenta. Si es presentación, toma el. Sí. Ahí. La dosis, ¿querés ponerla? Sí, mejor. Sí.
Sigue siendo de texto, lo salvamos. Y vamos a agregar una nueva, que va a ser tomas por día. Esta se va a llamar medicamento tomas. Sí. Y lo salvamos, pero aquí sí va a ser un dato numérico. Entonces tenemos que validar este campo de tipo texto, pero lo tenemos que validar como numérico. Entonces lo ponemos como entero y solamente. Y salvamos. Vamos a ver cómo se ve nuestro registro. Lo vamos a editar y a registrar. Editar o agregar. No tenemos todavía registros. Sí tenemos uno. Vamos a verlo, cómo se ve. Y esto es como se ve el participante número 1. Solamente hemos capturado demográficos. Vamos a ver medicamento. Aquí tenemos medicamento. La fecha de toma es hoy. Es ibuprofeno, por ejemplo. Ibuprofeno. La dosis 200 miligramos. Y tomas al día 3. Y lo salvamos. Pero aquí requerimos capturar varios medicamentos. Entonces tenemos que hacer este formulario repetible. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a diseñar otra vez. Nos vamos al diseñador del estudio. Nos vamos a la configuración de nuestro proyecto. Y en el paso 3, después de diseñar y coleccionar datos, entramos en habilitar opciones o módulos. Y aquí hay una opción que es la primera que dice instrumentos repetidos. Entonces le damos clic aquí, instrumentos repetidos. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a repetir? Donde un participante puede tener desde ninguno hasta n número de medicamentos. Entonces será solamente medicamentos. Y a este medicamento le podemos poner una etiqueta que se va a presentar cuando hagamos el reporte o el registro de un participante. Entonces vamos a poner aquí la variable. Si nos acordamos, fue medicamento. Ay, Dios, creo que fue nombre. Creo que así le pusimos, ¿verdad? Bueno, ahorita lo revisamos. Ok. Veamos cómo le pusimos el medicamento. ¿Lo recuerdo? Ok. Solamente fue med, si se fijan. Aquí medicamentos solamente se llama med. Entonces, regreso a mi proyecto, al home, al proyecto, a la configuración del proyecto. Vuelvo a entrar a mi definición de diseño online. No, de instrumento repetido, ¿no? No, ahí nada más se habilita. Si tú le das clic aquí nada más... no es cierto. No, sí, no le cambias med ahí. A ver. Sí, ahí le pones med solo, ¿no? Sí, tienes razón, aquí le ponemos med. Entonces, este es el nombre de la variable. Acuérdense que el nombre de la variable siempre va entre corchetes cuadrados y salvamos. O sea que te lo va a nombrar ahí como, en este caso, ibuprofeno. Correcto. Eso es lo que querés decir. Correcto. Por ejemplo, si nosotros queremos agregarle no solamente el medicamento, sino ponerle coma, quiero que también me digas cuántas veces se lo tomó. ¿Cuántas veces se lo tomó al día? Por día. Entonces le podemos poner ahí toma, que le ponemos poner tomas por día. Y le salvamos. Si se fijan, podemos mezclar texto con las variables. Esto va a aparecer, como lo vamos a ver en un momentito, en el registro de los participantes. Me voy al diseño, medicamento, med tomas. Solamente quería revisar el nombre del campo. Sí, es med tomas. Med tomas. Sí, es que... Ok. Otra vez nos vamos aquí a modificar instrumentos repetidos.
y es med, guión bajo. Tomás. Le damos a salvar. ¿Okay? Vamos a ver cómo se ve nuestro registro de los participantes. Vamos a revisar el registro del participante 1. Si se fijan ahora en medicamentos nos aparece un signo de más. Nos dice que ya hay algo capturado. Nos aparece un signo de más. Pero también abajo nos aparece que hay un medicamento que pues es ibuprofeno y 3 tomas por día, que son las variables que utilizamos para nombrar este formulario. Podemos agregar para este participante un medicamento más. La fecha de toma es hoy. El otro medicamento, no sé, es paracetamol de 400 miligramos y tomas 2 al día. Salvamos. Y ahora si se fijan en la parte de abajo donde dice instrumentos repetidos, ya aparece ibuprofeno, paracetamol, 2 tomas al día, ibuprofeno, 3 tomas al día. Y aquí ustedes pueden agregar todos los medicamentos que se requieran. Esto mismo se puede usar, por ejemplo, para historia médica. Si queremos tener una historia médica por sistemas, por ejemplo, de un participante, podemos agregar también un formulario. No tenemos que hacerlo por cada uno de los sistemas. Podemos hacerlo con un catálogo de los 18 sistemas o por aparatos y hacerlo que capture por cada uno de los sistemas cuando el paciente tiene algún problema o alguna enfermedad con alguno de los sistemas, que puede ser muscular, circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, urinario, etc. Pero es muy similar a como trabajamos ahorita el de medicamentos. Vamos a hacerlo rápido. Otra vez nos vamos al diseño. Creamos un nuevo instrumento. Después de antes de medicamentos, después de basal, agregamos ahí. Y ahí se va a llamar historia médica. Historia médica. Ya tenemos el instrumento creado, que es esta historia médica. Lo vamos a modificar. Vamos a agregar un nuevo registro. Es importante siempre incluir la fecha de la captura de este instrumento. Entonces aquí le agregamos la fecha. Pueden repetir los nombres de las variables porque son de diferente instrumento. Entonces aquí se sigue llamando fecha. La vamos a validar como año, mes, día, fecha. Y lo salvamos. Y lo único que vamos a agregar es ahora el sistema. Para crear una lista de sistemas, le vamos a pedir un tipo de campo que va a ser de una sola respuesta, pero va a ser una lista, no como radio button, sino como una lista para escoger cuál sistema. Entonces le damos la opción que dice drop down list. Ahí le vamos a decir sistema. Y nosotros aquí podemos poner toda la lista de los sistemas que requeramos. Por ejemplo, sistema muscular, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso. Nada más voy a poner unos poquitos. Nervioso, digestivo. ¿Qué va a pasar cuando salgamos de este campo? Fíjense que nosotros solamente estamos dando el nombre del sistema. Si yo me brinco a la etiqueta del campo, al de arriba, en automático el REDCap nos va a poner la numeración del 1 al 6 de cada uno de los sistemas. Ya no los numera, que es como lo va a utilizar. Le damos a salvar. Aquí podemos agregar cuál es el problema o cuál es la enfermedad. No sé, aquí podemos poner enfermedad.
Lo salvamos, es de tipo texto. Es importante aquí cambiar el campo, tipo campo, porque siempre REDCap nos guarda el último campo que hemos creado, el anterior. Entonces habíamos utilizado una lista desplegable, entonces hay que cambiarlo a una caja de texto. Okay. Y podemos agregar uno más si es preexistente o es actual. Actual. O más bien estatus, el estatus de esta enfermedad. Pero si se fijan, este tipo de formularios repetibles son muy útiles para no tener que hacer un formulario con todos los sistemas, para que a lo mejor el participante no capture, no tiene nada que ver con, no tiene ninguna enfermedad en ninguno de los sistemas, y ahí se perdería un poquito de espacio, agrandaría la base de datos. Esta es una manera de optimizar la base de datos y la información. Sigue siendo de texto. Aquí le vamos a pedir que no sea de texto, sino que sea de una sola respuesta y un radio. Un radio, y le vamos a poner que si es preexistente o actual, por ejemplo. Acuérdense, nos salimos del campo y lo van a numerar. Y lo salvamos. Y ya. Vamos a ver cómo se ve nuestro registro. Pero no lo hemos hecho todavía repetible. Si se fijan, aquí aparece ya la historia médica, pero no tiene el signo de más. Vamos a hacerlo repetible. Regresamos al proyecto, al Project Home, que es la segunda opción aquí de REDCap. Aquí está que dice Project Home and Design. Nos vamos al setup del proyecto y le damos clic en modificar instrumentos repetidos. Y le vamos a pedir que también historia médica sea un instrumento repetido y que el sistema sea el que nos despliegue en esos captura de esos eventos. Le damos a salvar. Ahora sí vamos a ver cómo se ve el registro 1. Vamos Yo a capturar. creo que no se llamaba sistema entonces. A ver, déjame ver. Vamos a revisar. Esa es la ventaja de REDCap, que podemos revisar rápido. Variable sistema, sí. Sistema, sí. Vamos a ver, ¿Qué entonces pasó? vamos a proyecto. Project Setup. Modificar los instrumentos repetidos. Sí, está bien. Historia médica. Lo que pasa es que no hemos capturado todavía ninguno. Hasta que no capturemos nos va a poner el signo de más. Entonces vamos a editar el registro. Vámonos al participante que tiene el número 1. Y vamos a agregar algún registro del sistema. La fecha es el día de hoy. El sistema es respiratorio, tiene, no sé, EPOC, y es preexistente, por ejemplo. Y lo salvamos. Y ahora sí ya nos da en historia médica. Y ya nos da abajo dos instrumentos repetidos. Uno es la historia médica y otro es el medicamento. Está muy bueno eso. La verdad, sirve mucho eso. Sí, esto es muy útil para medicamentos concomitantes, historia médica, familia, por ejemplo. Si quieren saber los problemas o antecedentes familiares también, combinarlos con la relación familiar y con la enfermedad. O sea, hay muchas utilidades de este tipo de eventos repetibles. Muy bien. Digo, perdón, de estos instrumentos repetibles. Porque evento, vamos a ver que es otra cosa. Estos son instrumentos. Estamos en un proyecto y estamos diseñando sus
instrumentos de captura o sus formularios, que es lo mismo que los instrumentos. Hay otra manera de revisar la información de nuestros participantes en el estudio. Estamos yendo directamente a agregar o editar registros. Pero aquí mismo en Data Collection hay uno que dice Record Status Dashboard. Este es un dashboard que nos da todos los participantes. Ahorita solamente tenemos uno. Vamos a agregar uno nuevo con pocos datos en datos demográficos. Vamos a agregar aquí la fecha de hoy y lo salvamos así tal cual. Si no tiene ningún campo requerido, nos va a dejar salvarlo. Nos volvemos a ir al dashboard del estatus de registros y aquí ya tenemos la lista de nuestros dos participantes. Esto también es muy útil porque tenemos la lista de todos nuestros participantes, qué datos ya tenemos capturados, si están completos, si están incompletos con el color del botón. Podemos agregar eventos repetibles. Incluso podemos tener filtros para solamente ver algunos de los pacientes. Ahorita solamente tenemos dos, pero podemos modificar este tipo de dashboard. Vamos a cambiar nuestro estudio. Vámonos otra vez al Project Home. Recuerden que nos vamos a configuración, que es la segunda opción. Por el número de pasos sabemos que es un estudio transversal. Vamos a convertir este estudio en un estudio longitudinal. Vamos a darle aquí en el primer paso. No, sigue. Lo voy a convertir a longitudinal. Entonces le vamos a dar enable, lo vamos a dar habilitar en que se pueda convertir en un estudio de datos de un estudio longitudinal y vamos a definir eventos. Entonces le vamos a dar enable. Ya es un estudio longitudinal y ya cambió el número de pasos de 7 a 8. Después del diseño nos agregó un paso que es el definir eventos o designar instrumentos por evento. Le vamos a dar clic aquí en definir evento. Ahora sí, vamos a crear nuestros eventos y vamos a crear uno nuevo. Por default nos da uno. Le llama evento 1. Este lo podemos cambiar. También los eventos se pueden crear desde un documento en Excel, hacerlo fuera de línea, crear, una vez que ya tenemos nuestro estudio, nuestro proyecto diseñado, podemos crear esa plantilla en Excel de esos eventos y subirlo con este botón que está aquí de subir o bajar el número de eventos. Nos da oportunidad también de hacerlo por diferente número de brazos. Vamos a utilizar ahorita un solo brazo, ya sean brazos o grupos de nuestros participantes. Vamos ahorita solamente a hacer uno. Pero si se fijan, podemos cambiar el número de eventos por cada uno de los brazos. Los brazos no necesariamente tienen que tener el mismo tipo de eventos, pueden ser diferentes. Ya sea un estudio de controles y casos o otro tipo de estudio ya un poquito más complejos. Pero vamos a modificar ahorita nuestro evento número 1. Y a este evento número 1 le vamos a llamar basal. O sea, cada evento es como, por ejemplo, una cita. Cada vez que viene a la cita es un evento. Sí. O cada vez que lo vas a ver al paciente es un evento. Sí. En este caso es la visita basal. Claro. Es más, le podemos, para que se entienda un poquito mejor, le podemos poner visita basal. Para que se entienda un poquito qué es con respecto a los eventos o visitas de los participantes. Vamos a crear un nuevo evento que va a ser la visita 1, que es, vamos a ver ahorita qué significa o a cuánto tiempo. Lo agregamos. Vamos a crear una visita más. Visita 3. Visita 2, perdón. Visita 2. Ahí está mal aquí. Visita 2. Agregamos este nuevo evento.
Y vos hacer que, digamos, en un evento solo llenen un formulario. Esa es la idea. Ahorita lo vas a ver. O Ahorita. uno o dos o tres, solo los que necesiten. Correcto. Ah, ya. No sé para dónde vas. Entonces, estamos en visita 3 y vamos a crear una nueva, una última que es la conclusión del estudio o término del estudio. Vamos a llamarle término. ¿Qué es el término del estudio? Hugo, en vez de visita pueden ser, por ejemplo, en un seguimiento hospitalizaciones o en un estudio endoscópico, dilataciones de la estenosis esofágica cada vez que hace una endoscopía, porque no son tan predecibles, entonces no lo ven, las visitas son predecibles, Correcto. pero ven muchos estudios que se hacen en las Pagan en que las cosas pasan en forma inesperada y constituyen eventos, o tiene otro casillero distinto eso. Es diferente. Aquí son ya visitas programadas, pero podemos hacer visitas no programadas. O sea, hacer un formulario, por ejemplo, hospitalizaciones, y poder poner parecido al evento repetido, convertir ese formulario en un evento repetido y usarlo la N veces que se requiera, ya sean hospitalizaciones o cualquier procedimiento. Súper, Pero excelente. se pueden manejar visitas programadas y visitas no programadas. Incluso dentro o fuera del estudio también. Entonces, ya ahorita agregamos nuestros eventos, visita basal, visita 1, 2, 3 y término de estudio. Pero todavía falta. Tenemos que, lo que comentaba el doctor Timosi, definir qué formularios van a poder ser capturados en cada uno de estos eventos. Aquí arriba hay un nuevo botón, después de definir mis eventos, que designa los instrumentos por mis eventos. Entonces nos vamos a dar clic ahí. Y vamos a editar. Aquí hay un botón que dice editar. Y vamos a definir qué podemos hacer en cada evento. Entonces le vamos a pedir que los datos demográficos y datos basales, historia médica y medicamentos solamente van a ser en la visita basal. Lo que es el primer mes, solamente visita 1, segundo mes, visita 2, tercer mes, visita 3. Y el término del estudio es tal cual el término del estudio. Tal vez podríamos repetir medicamentos en la visita 1. Eso te iba a decir, o sea, sí se puede repetir alguno, o sea, Claro. no las veces. Claro. Incluso, por ejemplo, si hay algún problema o alguna enfermedad actual que se tenga que agregar en el historial médico, también se podría agregar en cada una de las visitas, no solamente de medicamentos. Si son nuevos medicamentos, si hay el término de un medicamento o es un lapso. O sea, hay 1000 maneras de poder utilizar esto de acuerdo a las necesidades de cada protocolo. Claro. Entonces lo vamos a dejar así y le vamos a dar salvar. Estos son las visitas, nuestros eventos y los instrumentos que se van a utilizar en cada evento. Nos vamos ahora al dashboard del estatus de registros. Y aquí ya nos dibuja qué está pasando con cada uno de nuestros participantes, qué instrumentos tenemos que utilizar para cada una de las visitas. Y esto ayuda mucho a los coordinadores de estudio o al personal encargado de captura, investigadores principales, para saber qué instrumentos tienen que utilizar en cada una de sus visitas o cada uno de sus eventos. Por ejemplo, aquí nos podemos ir al primer registro. Aquí algo interesante de esta versión de REDCap, una vez que están en el dashboard de todos los participantes, le pueden dar clic en el numerito del participante, por ejemplo el 1, le pongo clic en el 1, y me va a dar solamente la información del registro número 1. Me está dando la información, qué datos tiene, qué se ha capturado y cuál es el estatus de cada uno. Y por ejemplo podemos capturar historia médica o medicamentos en la visita 2 o en la visita 1. Por ejemplo, en la visita 1
podemos agregar nuevos medicamentos. Ahí, por ejemplo, supongamos que fuera, se le puede restringir de alguna manera que la visita 1 no sea antes de tal fecha o algo así. Exactamente. Pero eso es más adelante porque una vez que ustedes ya tienen diseñado su proyecto, más adelante vamos a ver alguna cosa que se llama schedule. Podemos hacer nuestra Calendarización. exacto, de cada uno de nuestros participantes. Nosotros vamos a definir las visitas. Vamos a poder definir, la visita 1 va a ser a los 7 días, la visita 2 a los 14 días, la visita 3 al mes y la conclusión a los 2 meses. Cada uno con sus días ventana, por los días de fin de semana, por los días feriados. Entonces, podemos ponerle el número de días antes y después, días ventana. Eso también, ahorita lo vamos a hacer. De una vez, vámonos a eso. No voy a guardar ahorita esta información. Ahí mismo cuando se define, me voy al home del proyecto, de este proyecto de ejemplo 2 de acá. Me voy a la segunda opción, sigue siendo la configuración del proyecto. Y voy a entrar de nuevo aquí a definir mis eventos. Designar. Eso, déjame checarlo. Porque, por ejemplo, estudio longitudinal. Aquí tengo otro ejemplo donde hice esa parte. Ah, ya vi dónde es. Ok. Me voy otra vez al proyecto. El proyecto original de ejemplo 2. Nos vamos al home del proyecto 2, al estatus del proyecto 2. Y aquí hay otro botón después de definir los eventos. En las opcionales hay uno que dice Scheduling Module, que solamente es para estudios longitudinales. Vamos a definir ahí nuestro calendario de nuestros eventos. Entonces le damos Enable ahí. Este botón sí es el que me refería hace ratito. Si le damos clic se deshabilita. Otra vez. Si le damos clic se habilita. Aquí no nos permite modificar los eventos. Entonces vamos a ir aquí a definir mis eventos. Y ahora sí, si se fijan, cambió la estructura de los eventos por lo que ustedes están comentando. Fíjense cómo ahora nos dice cuáles son las diferencias de días, cuáles son los días ventana para cada uno de nuestros eventos. Entonces vamos a editar la visita 1. La visita básica será la visita basal. A partir de ella vamos a tomar en cuenta nuestro seguimiento de días. Ese lo toma como día 1. Correcto. Entonces le vamos a pedir que la visita 1 sea a los 7 días, con menos 2 días y más 2 días. Tiene una ventana de 2 días antes, 2 días después. Lo salvamos. Vamos a hacer lo mismo con la visita 2. Si se fijan, nos está moviendo por el número de days offset, nos está moviendo el orden. Ese orden ahorita lo vamos a acomodar una vez que vemos bien nuestros días. Vamos a la visita 2. La visita 2 va a ser 14 días después, por ejemplo. Igual con 2 días ventana antes, 2 días ventana después. Salvamos. Ahora vamos a ver la visita 3.
La visita 3 va a ser a los 21 días. Ajá. 21 días, igual con 2 y 2 antes y 2 después. Y nos vamos a término de estudio. En término de estudio, le vamos a decir que sea exactamente a los 30 días, pero aquí le vamos a permitir 5 días antes y 5 días después, al término de estudio, y lo salvamos. Ya tenemos definido no solamente nuestros eventos, los instrumentos que vamos a utilizar en cada evento, sino que también los días de seguimiento de cada una de las visitas, el término del estudio y los días ventana. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos de diferentes maneras. Vamos a ver el estatus, el dashboard del estatus del paciente. Pero aquí también ahora apareció en Data Collection una opción más que dice Scheduling, que es exactamente el mapeo de nuestros registros. Vamos a pedirle que queremos ver el paciente 1. Y esto es como se ve el paciente 1 a partir de su visita basal. De la visita basal, bueno, aquí hay un problema porque le está dando un día más de la visita basal. Ahí tenemos un problema, debería ser 0. Porque en la visita basal le dejamos un 1. Vamos a revisarlo. Vámonos al home del proyecto. ¿De alguna manera le podés decir que ciertos días de la semana no los tome? Por ejemplo, viste que decía término del estudio un domingo. Sí, por eso también se usan los días ventana también. Por eso tiene más 5 menos 5. Dentro de ese rango de 10 días, tú puedes hacer el término del estudio para no incluir fines de semana o días festivos. Okay. Y vamos otra vez aquí a definir mis eventos. Y aquí tenemos un problemilla con el día de la visita basal que tiene un 1. Este debería ser un 0. ¿Sí? Porque si nosotros nos fijamos en el estatus del primer registro, vamos a revisar el dashboard de nuestro registro, vamos a ver el paciente 1 y la fecha del día 1, aunque lo podemos ver aquí en datos demográficos, que por cierto no tiene. No. Vamos a darle la fecha de hoy y lo salvamos. Para ver qué es lo que está pasando con nuestros eventos. Ya tiene fecha en demográficos. Vamos a ver nuestro schedule de que este paciente. Vamos a pedir el paciente 1. Generar su schedule. Y eso es lo que les digo. Miren cómo está mal puesto, o pusimos mal el día basal. El día basal debe de ser 0, porque le está sumando 1. Claro. Entonces, vámonos otra vez al home del proyecto, al estatus del proyecto, a definir mis eventos y a modificar el dato basal. La visita basal, que debería ser el dato de la fecha 0. Ahí lo salvamos. Ahora sí. La basal es del 0 a los 7 días, visita 1, 14, 21 y término de estudio 30 días. Vamos a ver entonces el schedule. Vamos a ver el paciente 1. Y ahora sí, tenemos el día 17. Al día 24 va a ser su primera visita. El día 31, más o menos. Incluso aquí pone el rango del 22 al 26, que son los días menos 2 antes, más 2 después. Y como comenta el doctor Timothy, el término del estudio tiene que es un domingo, pero tenemos un rango desde 5 días antes, desde el 11 hasta el 21. ¿Sí? Ok. Aquí hay un botón que dice crear schedule. Vamos a darle clic. Y ustedes pueden imprimir esta
este schedule, o lo pueden subir y crear en un calendario. Ya lo pueden imprimir, lo pueden generar en PDF, lo pueden incluso editar, o lo pueden agregar a un calendario. Y en un calendario es así como se vería para este paciente. Recuerden que esto es en particular para cada uno de los participantes. Claro, claro. Entonces, para el participante número 1, esta sería su visita basal el día 17, a los 7 días la visita 1, visita 2, y vámonos al siguiente mes. La visita 3 y el término de estudio sería en abril 16. Hugo, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo entendí eso que hay un más menos en día, 2 días más, 2 días menos, pero supongamos que por alguna razón no se puede hacer esa visita o se enferma el paciente más días, ¿el calendario se acomoda solito o uno tiene que hacerlo todo manual? Más bien ahí habría que hacer lo que comentaba el doctor Harris, hacer una visita no programada. O sea, estas son visitas que se tienen que dar en el estudio. ¿Sí? Pero sí sucede que un paciente o un participante se va a enfermar en alguna de las visitas y no va a poder asistir. Ahí ya no va a cumplir con el protocolo porque va a faltar esa visita, pero sí se tendría que poner fuera del rango de esa visita una visita no programada. Y es posible hacerla como tal, una visita no programada, con la justificación del que el paciente estuvo enfermo para asistir a tal o cual visita. ¿Sí? Bárbaro, buenísimo. Aquí hay un botoncito que no le voy a dar clic, pero si ustedes le dan clic aquí a este de sincronizar calendario, ustedes pueden sincronizar este calendario ya con calendarios particulares. Por ejemplo, si están usando Outlook de Microsoft, podrían sincronizar este calendario con su calendario que utilice, por ejemplo, el coordinador de estudio o el investigador principal. O si están usando el calendario de Google o el de Yahoo, ustedes pueden darle clic aquí y van a poder definir a dónde quieren mandar este calendario, o solamente quieren bajar el documento ICS para leerlo en Outlook, en MyMail o en O Mail. mandárselo, lo mandas por email al paciente, o lo que sea, ¿no? Correcto, correcto. Bárbaro. Estas maravillas que tiene RedCap, hay otros sistemas sofisticados y caros como Oracle Clinical, que no tienen este tipo de ayuda para un coordinador de estudio. El coordinador de estudio tiene que estar haciendo ese tipo de cosas aparte en una hoja de Excel, marcar si ya asistió o no el participante. En cambio, aquí ya lo tienen integrado en RedCap. Ya en RedCap tienen todo este seguimiento del paciente, si asiste, si no asiste, cuáles son los días en que tiene que ir, enviarle por correo. Si ustedes tienen el correo del participante, le pueden enviar este calendario para que el participante tenga la información. Entonces tiene muchas características importantes el RedCap que les va a ayudar mucho en el seguimiento de sus estudios. Sobre todo en este tipo de estudios longitudinales, de seguimiento de pacientes, de seguimiento de enfermedades, seguimiento de intervención, de medicamentos, de vacunas, todo ese tipo de estudio, será muy útil esta plataforma. Voy a regresar aquí al home. Aquí tienen lo que comentábamos hace ratito. En el cuarto paso es el 1, 2, 3. En este caso del estudio longitudinal de 8 pasos. En el cuarto paso tienen varios módulos que pueden habilitar o no, si lo requieren, como por ejemplo un módulo de randomización o de aleatoriedad de la intervención de su estudio, si es placebo, si es el medicamento, si es una combinación. Aquí ustedes pueden habilitar ese tipo de necesidades para su estudio, a designar un correo
para la comunicación con el participante. Ustedes pueden dar aquí a habilitar. Y aquí ustedes van a seleccionar cuál es el campo donde tienen ese tipo de información. En este caso, como usamos una plantilla, le voy a dar clic aquí. La plantilla está solicitando en datos demográficos el correo del participante. Entonces aquí nos dice en qué instrumento, en demográficos. ¿Cuál es el campo? Email. Entonces vamos a usar el campo email para notificarle al participante la información que se requiere. Ustedes lo salvan. Y ya entonces van a poder usar ese campo de datos demográficos que lo pueden convertir en requerido para que todos los participantes lo tengan y poderles enviar información a los participantes. Y se puede programar, no sé, que le llegue una semana antes, 3 días antes, un día antes, algo así. Sí, hay, más adelante lo vamos a ver, hay una opción exclusivamente para ese tipo de programación de mensajes. Eso es hacia el participante, pero también tenemos una opción del lado de aplicaciones, del lado izquierdo, que dice alertas y notificaciones, que también vamos a ver. Que es cuando hay algún evento importante, algún evento adverso serio, alguna indisponibilidad del paciente en ir a la visita. Y también el participante puede enviar este tipo de notificaciones y alertas de que no va a poder participar o que tiene un problema médico o tiene una emergencia. Este tipo de cosas también las tiene REDCap. Por el momento vamos a seguir aquí con el proyecto y con los 8 pasos. Ya vimos el paso 1, paso 2 del diseño de las herramientas, ya sea en línea, con el diseñador en línea o fuera de línea. En caso de proyectos longitudinales, definir eventos, designar los instrumentos en cada evento, crear instrumentos y eventos repetidos. Si se fijan, es no solamente instrumentos, sino también eventos. Es donde ustedes pueden crear ese tipo de eventos de visitas no programadas, convertirlas en una visita que puede ser en cualquier momento, dando la fecha. Entonces, ustedes también un evento, no solamente en instrumentos, sino todo el evento lo pueden convertir en un evento repetido, donde ese evento va a incluir todos los instrumentos que fueron dados de alta para ese evento, ya sean medicamentos, historia médica, datos de examen físico, evaluación física. Tenemos otro paso importante, que es el quinto paso. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto paso, que son permisos y derechos. Este es importante. Somos alcohólicos anónimos. Este es importante, lo vamos a ver de una manera muy rápida, porque más que nada lo van a ver con el doctor Timosi, para cuando tenga que dar de alta usuarios, grupos y privilegios a cada uno de ellos. Pero es importante, si se fijan, es un paso importante para llevar nuestro proyecto a producción, que es el último paso. El último paso va a ser mover nuestro proyecto a producción. Una vez que nosotros le damos clic en mover proyecto a producción, nos va a preguntar si queremos borrar toda la información que hemos utilizado de prueba. La va a borrar, va a limpiar las bases de datos, nos va a dejar nuestro proyecto en ceros, con ningún registro. Y a partir de ese momento, nuestro proyecto va a estar en producción para la captura ya de nuestros datos reales. Pero vamos a ver rápido este manejo de derechos y de grupos. Le voy a dar clic ahí. Entonces, ustedes pueden crear grupos o usuarios. Grupos es principalmente para estudios multicéntricos. Por ejemplo, yo puedo aquí dar de alta el grupo INP en México, por ejemplo, que es Instituto Nacional de Pediatría, agregarlo.
Y ya una vez creado, aquí está el creado el INP, podemos agregar usuarios a este grupo. Este grupo es importante porque solamente los usuarios de este grupo van a poder ver la información de su grupo. No van a poder ver la información de otro hospital, de otro centro. Ellos solamente van a enfocarse en sus participantes y solamente van a poder ver la información de sus participantes. Solamente un investigador cochero o un investigador principal del estudio podrá ver toda la información o quien diseña el estudio. Pero por grupos solamente van a poder ver la información que les pertenece. Una vez que... ¿Sí? ¿Un grupo puede ser un país, por ejemplo? También, sí, correcto. Ok. ¿Sí? Pero, perdón, Hugo, ese grupo lo defino yo desde mi país, por decir algo. Yo soy digamos, en la ciudad de Cali y tengo 7 u 8 coinvestigadores en mi país de diferentes ciudades. El solo hecho de yo darle acceso a mi grupo, ¿todos los otros 7 también pueden ingresar allí? ¿Sería así? Sí, sí, sí. O sea, un grupo va a poder ver toda la información. De su propio grupo. Sí, un grupo puede ser un pueden hospital. anidar? ¿Se pueden anidar, por ejemplo, hacer un grupo país, un grupo centros de ese país? No, se pueden diseñar diferentes grupos, pero... ay, esa es buena pregunta que no lo sé. Sería cuestión de investigar. Eso sí, no sé. O sea, se puede asignar, como dice aquí, un usuario a múltiples grupos. O sea, Claro. podríamos hacer un grupo de país y un usuario asignarlo a un hospital, a una ciudad y a un país. O sea, podríamos tener 3 grupos. Un grupo de país, asignar ahí usuarios, un Claro. grupo de ciudad y un grupo de hospital. ¿Qué quiere decir? Que ese usuario va a poder ver todo el país, va a poder ver toda la ciudad y va a poder ver todo el hospital. Pero eso ya depende de cada estudio y de las necesidades de cada proyecto. Si ustedes solamente requieren que un usuario solamente vea su hospital, pues lo restringen a ese grupo, pero lo pueden hacer, como dice aquí, asignar a diferentes grupos. No realmente como comenta Carlos, Timothy, de anidar los grupos, sino darle privilegios para que pueda acceder a diferentes grupos y ese grupo, cada uno será un país, una ciudad o un hospital. Claro, claro. Sí. Es más o menos lo mismo. Sí. Sería más fácil si se anidaran porque le das un privilegio más alto, pero finalmente es lo mismo. Sí. Vamos a ver exactamente a qué se refiere con asignar un nuevo usuario a uno de los grupos. Ya creamos un grupo que es el Hospital INP. Vamos a asignar. Primero tengo que tener aquí un usuario. El problema es Y que tienes que tener usuarios que no tenés. no tengo ningún usuario asignado, que es que quería mostrarles cómo se ve. Déjenme ver si puedo usar. Es que no puedo yo mismo porque soy superusuario. No, no me va a dejar. Ahora, ¿cómo metes usuarios dentro de tu grupo si ya son usuarios, por ejemplo, que están dados de alta Sí. en el REDCap? Por eso no me deja usar Claro. ahorita el grupo, porque primero tenemos que definir los usuarios y Claro, luego ir claro. asignando cada usuario a cada Exacto. uno de los grupos. O sea, primero hay que asignar los usuarios sin ningún privilegio, crear los grupos con todos los privilegios que se requieran y luego ir asignando cada usuario a cada grupo. Ya cada usuario va a tener los privilegios heredados de cada uno de los grupos. Así es. Aquí está. Y ahí si agregase un usuario nuevo ahí, tendrías Sí. que agregar ahí. Sí, aquí puedo crear un nuevo rol, puedo crear un nuevo usuario. No podés ver los usuarios que están dados de alta en el REDCap y elegir alguno de ahí. No, solamente me Tienen que deja estar ver dados mi de alta usuario. para ese proyecto. Exacto. O sea, no tengo privilegios de superusuario. Solamente tengo privilegios de administrador en mis estudios. No puedo entrar en ningún otro lado. No puedo ver todos los usuarios que ya se crearon, 30, 40, no los puedo ver. Solamente mi usuario
Y a partir de aquí puedo crear nuevos usuarios, nuevos roles, nuevos grupos. Estos son, lo voy a ir moviendo hacia la derecha, algunos de los privilegios que tienen los usuarios. Por ejemplo, pueden diseñar y modificar un estudio. Ustedes deciden si sí o no. Si tiene derechos de usuario, si tiene derechos de algún grupo, si puede revisar o editar la información, que es esta columna de editar derechos, si puede exportar, si puede mandar alertas o notificaciones, si puede generar reportes. En mi caso, no puedo hacer alertas ni notificaciones, pero sí puedo generar reportes, estadísticas y gráficas, calendarios y schedules, importar datos, comparar datos, hacer login, hacer un repositorio de archivos como consentimientos informados o cualquier otro, o resultados de laboratorio. No puedo hacer bloqueo de registros, sí puedo ver calidad de los datos, no puedo usar APIs, Ok. sí puedo usar, o sea, todos los privilegios, estos los pueden ustedes manipular de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los grupos y a los usuarios. Puedes hacer uno que entre datos y no puede hacer más nada que entrar datos. Así es. Y debería yo de poder crear registros, pero creo que tampoco me deja. Déjenme ver si me deja. Si le picas ahí, donde dice Add New User, no se abre un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero nada más dice agregar nuevos Sí, pero derechos. si le picas al campo, no te abre nada ahí. No. No. Nada Que más es poner si le nuevo. pones cuatro o cinco letras, no te dice los que ya están dados de alta en RedCap o algo así. No, aquí me debería dar una lista de todos los usuarios. Sí, pero te la da después de que pones 4 letras. Recién. A ver. Ahí está, mira, ¿viste? Sí. Entonces podés dar de alta a los que ya están dados de alta en el RedCap. Eso es bueno. Pensé que no me iba a dejar. Sí, está bueno eso. Entonces yo puedo dar de alta a este registro. Y una vez que ya lo di de alta, yo puedo darle privilegios para mis proyectos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el proyecto número 2 y es el que nos despliega. ¿Qué instrumentos iba a poder ver o no este usuario? Claro. Le podemos dar una fecha de expiración. Nada más le vamos a dar oportunidad todo el mes de marzo-abril. Entonces le podemos decir hasta abril 30. Si puede designar o no, puede diseñar o no, o hacer cambios en el proyecto o no. Claro. Si tiene derechos de usuario, sí. Si tiene algún grupo. Perfecto. Y cuando ella entre, lo va a ver en su propio dashboard, que ya está dado de alta en este proyecto. Así es. Está bueno eso. Sí, Y sí. aquí también, ¿qué instrumentos sí va a tener acceso? O solamente los puede ver. Por Claro. ejemplo, no va a poder dar de alta medicamentos, solamente los puede ver. O historia médica no la va a poder ni ver. Va a aparecer escondida para este usuario. Pues está muy completo, pues, aquí definir las propiedades de cada uno de los usuarios. Está bueno. A nosotros, como en LastVagan, siempre la idea es hacer estudios multicéntricos. Y entonces hay gente que puede hacer distintas cosas, desde solamente meter datos hasta analizarlos, ¿no? Entonces todo eso se haría con este módulo, como estás enseñando. Correcto. Incluso aquí hay datos importantes. Si pueden usar el RedCap móvil o si pueden usar las APIs, las APIs. Si pueden exportar o no información. O sea, hay bastantes privilegios que pueden ustedes manipular para cada uno de los roles de cada participante, si es un capturista, si es un investigador asociado, si es un investigador principal, o si es un coordinador de estudio, un monitor o un equipo de estadística. Claro, perfecto. Muy bien, está bueno eso.
Aquí, no sé si también poniendo las primeras letras me dejé ver el grupo. No. Yo creo que tenés que crear los roles primero. Sí. Sí, en esta parte no estoy muy Puedes familiarizado. crear abajo, poner, no sé, capturista, crear el rol y decirle que todos los que pongas capturistas van a tener solamente la capacidad de entrar datos y chao. Así es, para no Claro. tener que estar modificando cada uno de los roles Sí, 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 de exactamente. capturista. Sí, esto sobre todo es para dar de alta a los usuarios, roles y grupos. Perfecto. Y creo que esa parte pues sí le va a tocar al administrador. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Vale, ¿qué más? Ya casi estamos, nos quedan 15 minutitos. No sé si tengan alguna pregunta, cómo les fue con la tarea. Sí, alguien ha tenido problemas con la tarea. Yo los estuve dando de alta en cuanto pude. Algunos, hoy fue un día complicado para mí, entonces a muchos los di de alta no hace mucho, entonces entiendo que no tengan toda la tarea. La idea es, digo, somos todos grandes, no es que le vamos a estar corrigiendo la tarea, sino que la tarea es básicamente para que ustedes estén haciendo el entrenamiento. Y bueno, entonces, pero si alguien tuvo algún problema con esa, con toda confianza, como Marcela, por ejemplo, me escribe y, y me manda por WhatsApp o lo que sea, y con gusto los ayudamos. ¿Qué vamos a hacer de tarea de hoy, Hugo? Yo quería preguntar algo con relación a la Sí, tarea. dale. Hugo, supongamos que yo hago la parte A de un cuestionario y otra persona se encarga de la parte B de ese cuestionario. Yo puedo unir mi parte A con esa parte B, luego de que cada uno ha hecho su trabajo aparte, digámoslo así, y luego crear una más B. No sé si, no sé No. si yo Sí, como... entendí. ok. O sea, crear cada quien su diseño, su parte A, su parte B, y luego unirlas. Ajá. No tiene esa característica RedCap, solamente en el diseño se diseña un formulario. Lo que sí se puede hacer es compartir lo que veíamos hace ratito, los privilegios de cada usuario, permitir que un usuario pueda modificar o editar los formularios, ponerse de acuerdo, ponerle un encabezado a cada una de las partes, parte A, parte B, y cada uno dedicarle a esa parte y no había problema. Pueden entrar al mismo tiempo en modo concurrente a ese formulario y modificar cada quien la parte que le corresponde. La otra opción es hacerlo fuera de línea, hacerlo en el documento en Excel, diseñar cada quien la parte A, su parte B, unirlas en el documento en Excel y luego subirla a RedCap y ya en RedCap se va a ver el instrumento ya en un solo formulario. Claro, eso sería la única opción. Sí. Dale, gracias. Aquí hay datos, aquí hay cosas muy importantes cuando se diseña que habíamos visto también en el día anterior, que es el codebook. Ese codebook es muy importante, sobre todo una vez que ustedes ya tienen planificado su proyecto, diseñado su proyecto, sobre todo una vez que, un poco antes de que lo van a poner a producción, es importante imprimir este codebook, generarlo en PDF y anexarlo a toda la documentación de su protocolo. Este codebook es muy útil para los equipos que tienen que utilizar esta base de datos, porque aquí van a tener el nombre de las variables que van a utilizar una vez que la exporten, como se ve aquí, el nombre de la variable, una descripción de la variable y a qué se refiere cada variable, si es un texto, si es un archivo, si es una fecha, si es una variable con diferentes opciones, qué tipo de variable es, si es un radio, si es una lista desplegable, si es un sí o un no. Entonces, este codebook es muy importante una vez que ustedes terminen su diseño de su protocolo y que ustedes puedan compartir con los equipos que lo requieran este codebook.
Como les digo, ustedes le pueden dar clic aquí en imprimir la página y lo pueden generar en PDF. Este codebook es muy parecido, un poquito diferente, pero un poquito más sintetizado que el diccionario de los datos. Si ustedes le dan clic en diccionario de los datos y bajan ese documento en Excel, van ahí a ver separado por coma, por punto y coma, cada una de las variables, pero ahí ya van a encontrar el diseño de los formularios. Van a encontrar los instrumentos, cada uno de los instrumentos por cada una de las visitas, el formulario de demográficos, el formulario de medicamentos, el formulario de historia médica. Y aquí en Codebook es un poquito más sintetizado y con la información útil, por ejemplo, para un equipo de estadísticos. También para los coordinadores de estudio, es muy interesante y muy útil este Record Status Dashboard para ver el estatus de los participantes, y ustedes pueden ir a cada uno de los participantes y usar, aquí hay un despliegue. ¿Qué pueden hacer con esta información de cada participante? Pueden bajar toda la información en zip de todos los documentos. Pueden imprimir todos los documentos y todos los instrumentos y eventos en un documento en PDF o en una manera compacta. Cuando lo hace en una manera compacta, no imprime los campos que no fueron registrados. Si en algún campo no se registra un dato, ese campo no lo va a imprimir. Recuerden que al crear sus usuarios y sus privilegios, ustedes pueden dar acceso a esto de acuerdo a los privilegios que ustedes dan. Entonces, no todos los usuarios van a tener estas características cuando entren en REDCap. Voy a generar, por ejemplo, generar un PDF de registro. Me genera un documento. Déjenme abrirlo aquí en PDF. ¿Sí lo ven? Ok. Este es el documento genérico, no está en forma condensada. Me está dando el estudio, el nombre del estudio, la página 1 del participante número 1, pero ya con todas sus variables. Tengan o no tengan datos, me los está dando. ¿Sí? Cuando nosotros lo pedimos en formato condensado, no nos pondría, por ejemplo, first name ni last name. Si, por ejemplo, en raza nada más nos pondría la opción que escogimos. Lo voy a generar para que lo vean. Pero este documento puede ser un documento fuente para anexar en un expediente o en una carpeta por cada uno de los participantes para cada uno de los eventos, visita basal, visita 1, 2, 3, si así lo requieren en su proyecto. Voy a generarlo también en forma compacta. Lo voy a abrir. Aquí está la diferencia. Solamente nos muestra las variables que fueron capturadas y por ejemplo, en raza solamente nos muestra la opción que seleccionamos. Igual para la actividad física, solamente las que tuvieron alguna selección. En medicamentos, que son los eventos repetidos, los formularios repetidos, nos dan tanto la historia médica como los medicamentos aquí abajo. Nada más tenemos una historia médica que era un problema respiratorio y medicamentos ibuprofeno y paracetamol. Todo esto es muy útil para el seguimiento del estudio y el registro y la documentación de los participantes. En la siguiente sesión vamos a irnos ya un poquito más adelante de cómo mover nuestro proyecto en producción, pero antes de eso vamos a entrar un poquito en la calidad de los datos. Este es otro instrumento muy útil en REDCap que tenemos aquí en aplicaciones, Data Quality. Este Data Quality nos va a permitir habilitar la opción para que los coordinadores o los investigadores puedan crear
queries o discrepancias entre variables. Lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy útil para la limpieza de nuestra base de datos. Entonces vamos a poder generar esas discrepancias, saber quién las resuelve, las vamos a poder dirigir. Tenemos los correos electrónicos de nuestros participantes, nuestros colaboradores en nuestro estudio, el monitor, el coordinador de estudio, los investigadores principales, investigadores asociados. Tenemos sus correos electrónicos y a través de esta opción de Data Quality vamos a poderles enviar discrepancias para que las resuelvan. Incluso podemos definir el tiempo de resolución de esas discrepancias y podemos hacer mediciones o KPIs o instrumentos de medición para saber en cuánto tiempo se resuelven esas discrepancias para tener nuestra base de datos limpia. Eso es algo que vamos a ver en la siguiente sesión, esta parte de Data Quality y la parte de mover nuestro proyecto a producción y a capturar datos reales. También tenemos opciones de exportar datos, de importar datos, de comparar datos. Todo esto lo vamos a ver también más adelante. Y estas iconos que tenemos aquí también lo vamos a ver, que es cómo usar variables inteligentes, enrutar variables, tags de acción, embeber campos y funciones especiales. Todas estas van a ser muy útiles. Hay algunos estudios que lo requieren, algunos no. Entonces, ya ustedes verán qué tan útil es para ustedes todos estos características de REDCap. Vi que ahora que habilitaste lo de función de los roles de usuario y eso, apareció eso de ver el proyecto y seleccionar el usuario. Arriba en el primer módulo, arriba de todo. ¿Ves? Salió eso de ver proyecto como tal usuario. A la izquierda. ¿Sí? A la izquierda. Abajo de... ¿REDCap? Ahí, un poquito más Ajá. abajo, un poquito más abajo. Ahí, un poquito más abajo. Ahí. Ya. Entonces, eso seguramente es, una vez que das de alta a un capturista, le picas ahí y ves cómo lo vería un capturista. Correcto, sí. Yo ahorita no tengo ninguno dado de alta. Claro, no está en ninguna dado de alta, pero está bueno porque así podés verificar que el capturista no pueda ver nada ni pueda hacer nada que no sea lo que se le asignó. Sí, esto es muy útil porque no te tienes que salir de REDCap, entrar con el usuario del capturista Claro. y revisar. Sí. Aquí tú cambias de rol, monitor, capturista, investigador o administrador y puedes revisar que realmente se cumplan los roles que tú requieres. Exactamente, sí, está muy bueno. Bueno, ¿qué hacemos de tarea? Y ya nos vamos. A mí me gustaría que hicieran un proyecto, de nuevo, pero un proyecto de 8 pasos, o sea, un proyecto longitudinal, donde asignen, incluso lo pueden hacer no partir desde cero, sino una vez que lo crean el proyecto, generarlo con una plantilla, sobre todo la que usamos nosotros, de una base de datos clásica, trabajar con ella y generar eventos e instrumentos que tienen que contemplarse en esos eventos y generar al menos un instrumento de eventos repetidos, como el que hicimos de medicamentos o de enfermedades por sistemas. Podrían hacer uno por familia, por ejemplo. Integrantes de la familia con tal o cual problema. Podría ser. Muy bien. O sea, generar un proyecto clásico de base de datos y tengan cuidado porque ese proyecto se los va a generar en un proyecto transversal, lo van a tener que convertir a un proyecto longitudinal. Una vez que ya lo tienen como longitudinal, crear sus eventos y qué instrumentos tienen que ver con cada uno de los eventos. Claro, ok. Sí, Hay que empezar por habilitar arriba donde dice usar en el primer paso, ¿no? Usar Data Collection longitudinal.
Y de ahí en más. Sí. Es exactamente lo que hicimos nosotros. ¿Y qué te Creamos un parece nuevo proyecto. si también le decimos que dé de alta a algún amigo que ya esté dado de alta en la base de datos? Por ejemplo, no sé qué. Marcela lo dé de alta a Carlos Velasco, Carlos Ah, Velasco no, lo pueda... ahí sí no sé si tú les diste privilegios para que puedan hacer eso. No sé. Ahí sí no sé. No sé. Bueno, eso lo vemos, sí. Está bien. Vale. Y con eso me voy a dejar de baja, no de alta. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias. No Ok. sé si tengan. ¿Cuándo es la próxima? El miércoles, eso es buena pregunta, el miércoles es la próxima, porque el jueves tenemos el webinar de transición en Lastpagan. Entonces el miércoles 22, si no recuerdo mal, es el siguiente. Ya saben, ustedes atentos a las redes sociales, que nosotros ahí publicamos todo y estamos diciéndoles cuándo es, la hora y todo, ¿sí? Vale. Va una tarea más. Pensar en si tienen ustedes algún proyecto, alguna característica especial que requiera su proyecto que no se haya visto en estas 2 sesiones. Alguna característica necesaria para su proyecto que ustedes crean que la necesitan y que no la hemos visto para saber si el REDCap lo tiene o no lo tiene. Yo creo que un tema que puede ser corto, pero muy importante, Hugo, es la randomización. Ok. Para que lo toquemos, aunque sea cortito, en alguna de las próximas 2 sesiones, ¿ya? Sí, me parece bien. Sí. Y también a mí me parece una cosa muy importante para Lastpagan, el campo de reporte de imágenes y el campo de reporte de videos. Porque, por ejemplo, en Lastpagan se usan mucho endoscopías, se usan mucho ultrasonidos, se usa mucha imagen. Entonces, hay un campo especial que vos podés incrustar un video de una endoscopía, incrustar un video y ponerlo que puedan poner notas. Creo que es muy importante para ellos. Se puede subir como video y también como un enlace de YouTube. También. Si ese video ya lo tienen en YouTube, también lo pueden poner como enlace o subir el video tal cual. Y es un campo más, así como dice texto, radio, ¿ya? Es un campo más y ustedes lo ven ahí, es un campo de imágenes. Entonces, pueden jugar con eso también. Y cualquier cosa, pregunta. Correcto. Muy bien, pues Súper. nos vemos el miércoles Gracias. entonces. Muchísimas gracias.